Hola, soy Leticia Sánchez, bienvenido a este espacio en el que te propongo temas sobre los que reflexionar o cuestionarte acerca del mundo del desarrollo personal. En el episodio de hoy hablaré sobre la culpa. La culpa, que es esa gran losa que muchas personas acarrean o que muchas personas hemos acarreado durante toda nuestra vida o parte de nuestra vida y que impide liberarse de parte de algunos asuntos pendientes con el pasado. La RAE, el diccionario de la RAE, en su primera afección, define la culpa como una imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Bueno, esto en cualquier caso se trata de una acusación. La culpa es una acusación. Por lo tanto, cuando nos sentimos culpables, nos estamos acusando a nosotras mismas, a nosotros mismos. La culpa es una respuesta cargada de miedo, de tristeza y de enfado. Y cuando somos nosotras los que nos sentimos así, ¿para quién va ese enfado? Pues hacia nosotras mismas. Ante la convicción de que hemos actuado contra nuestros valores, nuestras creencias, costumbres, básicamente contra toda norma grabada a fuego dentro de nosotros. Básicamente sería como pensar que hemos hecho algo que no deberíamos o que hemos dejado de hacer algo que deberíamos haber hecho. En cualquier caso, es una insatisfacción, tanto si lo has hecho como si no. Y la idea que hay por detrás es que has roto alguna de esas normas que suponen la columna vertebral de todas tus creencias. Y estas normas son muy interesantes porque tienen que ver con lo que desde la terapia Gestalt llamamos introyectos. Fritz Perls, que es el padre de la terapia Gestalt, define la introyección, los introyectos. Bueno, en primer lugar deciros que es lo que llamamos un mecanismo neurótico. Es decir, es un mecanismo que apoya nuestra neurosis, ¿no? Nuestra máscara, por así decirlo. Entonces, él define la introyección como el mecanismo neurótico mediante el cual vamos incorporando dentro de nosotros patrones, actitudes, modos de actuar y pensar que no son auténticamente nuestros. Es integrar normas, ideas, creencias de nuestras figuras más significativas sobre lo que está bien o lo que está mal, sobre lo que es correcto o lo que no. Y esto lo vamos haciendo durante la infancia, cuando todavía no sabemos o no podemos discernir si esas normas son válidas para nosotros. Por ejemplo, cuando tú has oído siempre en casa que hay que ser fuerte o que hay que ser de tal o cual manera o hay que ser siempre buena con los demás, y esto tiene un sentido y te lo dicen evidentemente por tu bien y porque así lo piensan, es útil, pero luego tenemos la otra parte. Si tú consideras que siempre tienes que ser fuerte, a lo largo de tu vida vas a pasar sí o sí por momentos de vulnerabilidad y en esos momentos no te vas a poder permitir mostrar esa vulnerabilidad con tus personas más cercanas, con tus vínculos más cercanos. Por lo tanto, eso también te va a poder impedir en algunos momentos determinados de tu vida aquello que necesitas o pedir ayuda. Y en el ejemplo de tienes que ser siempre buena, claro, ¿qué sucede durante nuestra época adulta? Si nosotras tenemos que ser siempre buenas, pues a lo mejor tenemos dificultades a la hora de decir no o de poner límites, porque cuando lo hacemos nos sentimos culpables porque estamos transgrediendo la norma de hay que ser siempre buenas. Entonces, básicamente yo lo suelo explicar con esta analogía. Es como si nosotras venimos al mundo
Y cuando nacemos te dan un manual de instrucciones donde está reflejado lo que está bien, lo que está mal y el cómo hay que ser, los valores, las creencias. Y ese manual ha ido pasando generación tras generación sin cuestionarse. Entonces, tú lo recibes. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, pues al principio de tu vida esto más o menos te va funcionando y demás. Y bueno, pues llega a lo mejor ese momento donde, pues yo qué sé, tienes a tu madre, a tu padre enfermo y lo has estado cuidando durante pues todo el invierno y resulta que llega el verano y te coges 15 días de vacaciones y de repente te sientes culpable porque te has marchado y sientes que les has abandonado. Es como si fueses al manual y te das cuenta que, me he saltado el artículo 15/5 en el que dice que ser buena es cuidar de los padres. Entonces salta como una vocecita interna que te dice, ojo, te has saltado este artículo y no eres buena. Irte de vacaciones porque lo necesitas está mal porque es abandonar a tus padres. Pero por otro lado tienes otra vocecita interna que te dice, necesito irme de vacaciones y necesito descansar. Mis padres están bien, 15 días con una cuidadora o con tu hermano o con quien sea, ¿vale? Esto es un ejemplo tomado al azar de muchos. Esto es para que veas que dentro de todos se nos generan dos voces, ¿no? Son como esos diálogos internos que a veces tenemos. Una de esas voces, que es la voz culpadora, es una voz que te culpa y la otra es la voz, el inculpado, la persona que es un personajito que es culpable, podríamos llamarlo de alguna manera. Son dos caras de la misma moneda. El uno se nutre del otro. No existe culpado sin culpador y no existe culpador sin culpado. Las normas de este gran libro, de este gran códice, fueron incorporadas en el pasado cuando nos tragamos esas normas sin masticarlas, podríamos decir. Pero en ese libro no hay un reflejo de que las cosas son cambiantes, de que las normas se pueden transformar o son flexibles o que en tu vida ya algunas no tienen cabida tal cual fueron integradas. Y a lo mejor ahora esto de ser siempre fuerte te impide pedir cuando lo necesitas, porque eso para ti pues es lo que he comentado antes, contactar con la vulnerabilidad, o ser siempre buena te impide, no sé, poner límites porque entiendes que ser buena es dar y dar y tus deseos y necesidades quedan en un segundo plano. Estás dando cabida únicamente a esa voz culpadora, pero hay una insatisfacción interna que pertenece a esa voz, de esa vocecita culpada que está todo el tiempo presente, ¿no? También debajo de la culpa hay muchísima rabia. He comentado que una de las emociones que están debajo de la culpa es el enfado. Hay mucha rabia, hay mucha dificultad para expresar la rabia, para expresar el enfado. Que detrás de una persona que se siente culpable hay una persona enfadada y es sumamente necesario aprender a expresar este enfado para soltar la culpa. Esto es siempre, y de verdad que esto lo digo sobre todo para que hagas un proceso de una manera sana. Aprender a expresar el enfado, aprender a soltar, a descargar, yo te recomiendo que lo hagas con el acompañamiento de alguna persona profesional que sepa guiarte, que sepa cómo hacerlo y sobre todo que te ayude a integrar el trabajo. No que únicamente se quede un trabajo de expresar y descargar la ira, sino que luego esto se pueda integrar pues a todos los niveles, ¿no? A nivel de pensamiento, de emoción y de acción. Importante también tener en cuenta
que la vocecilla culpadora, que es como el guardián de ese códice que te he comentado antes, pues no te quiere fastidiar la vida. Su intención no es joderte la vida, vamos. Únicamente quiere que todo siga, que tu vida siga según las normas establecidas, porque es lo que es correcto para esa voz. Lo único es que te habla de una manera sumamente dura, sumamente normativa, y hay que escucharle y también pedirle de alguna manera que te trate bien, que revise la norma, porque a lo mejor esa norma ya no te sirve, o si te sirve pero necesita, pues eso, ser un poco más flexible. Básicamente es decirle a esa vocecilla que deje de machacarte, porque machacarte es agregar sufrimiento, es generar autorreproche y además te inmoviliza y no sirve para solucionar el problema. ¿Por qué? Pues porque solucionar el problema que se ha generado con la culpa sería actuar de una manera responsable, es decir, tomar conciencia del daño real generado y que sirva para no repetirlo. Porque la culpa, te quedas enganchada a esa historia, pero no la solucionas. Ser responsable sería asumir lo que has hecho y pedir perdón. Es decir, hacerte cargo de tus acciones sin castigarte, pero sí intentando hacer algo. Porque la culpa te mantiene ahí, anclada a ese evento que sucedió y que te hizo mal. Pero con ese sentimiento no solucionas absolutamente nada. Es haciéndote responsable como transformas la culpa disfuncional en funcional, que te ayude, que te sirva para algo y que puedas avanzar hacia lo que tú quieres. Y ahora voy a comentarte un poco las diferencias que podríamos encontrar entre la culpa y la responsabilidad. Por un lado, la culpa es una gestión insana que nos agrega sufrimiento, nos mantiene anclados al pasado, es pasiva y nos mantiene en la parálisis, pertenece a una fantasía de aquello que sucedió o que puede suceder y también puede servirnos de escape. Es un castigo, un síntoma de inmadurez de una parte que no ha sido tomada por el ser adulto que somos y nos mantiene también en una victimización y por supuesto nos limita muchísimo. Sin embargo, la responsabilidad sería como una gestión sana de eso que ha sucedido. Es una forma de aceptar la vida, las situaciones y los errores o las malas decisiones o bueno, pues aquello que no te ha hecho feliz. Pertenece al presente, es decir, es tomar responsabilidad sobre lo que te sucede en el presente, no quedarte ahí en este evento del pasado. Tiene que ver con una parte activa, ¿no? Con una parte de acción, de hacer y de resolver. Pertenece a la realidad. Genera compromiso porque es un compromiso con una mejora para solucionar. Y tiene mucho que ver con la reparación del daño, reparación hacia otras personas, con el perdonarse y generar una autocompasión en el sentido más amoroso hacia nosotras mismas, nos empodera y además nos ayuda a crecer. Y bueno, dicho esto, te propongo un ejercicio para trabajar la culpa, donde vas a dar rienda suelta a estas dos vocecillas internas de culpador y culpado, que te va a llevar un tiempo. Es un ejercicio que lo puedes hacer si te gusta escribir y si te apetece como explorar esas voces. Por un lado, te vas a tomar un tiempito para escribir una carta de acusación hacia la voz culpadora que tienes dentro, que va a empezar de la siguiente manera. Yo te acuso y le escribes ahí de qué estás acusando. Importante también que escribas qué norma consideras que has transgredido y también tus emociones. Y por último, una petición. ¿Qué es lo que quieres de esa voz? Bueno, vuelvo a repetir. Sería una carta
dando rienda suelta a esa voz acusadora que empieza por yo te acuso de tiriri, 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 porque has transgredido tal norma y me siento de esta determinada manera y quiero, me gustaría, desearía y bueno, que ahí te pudieras expresar. Aquí te invito a que des rienda suelta a todo lo que te pueda emerger, que no coartes nada, que esto solo es para ti. Entonces, que no te guardes nada porque se trata de proyectar todo lo que tienes dentro fuera. Una vez que hayas terminado con esta carta, pues escribes otra carta que en esta ocasión te vas a poner en el papel de la persona, del personaje culpado, y donde vas a expresar o volcar todo lo que sientes después de leer la carta anterior, ¿no? Entonces es una forma de dar voz a estos personajes internos que hay dentro de ti y bueno, que puedas soltar parte de esta culpa. Por supuesto, hay veces que la culpa hay que trabajarla en sesiones, pero bueno, espero que te pueda ayudar de alguna manera. Y espero que te vaya muy bien. Te recomiendo además un libro que a mí me gusta mucho, donde hay un apartado sobre la culpa. El libro se llama La sabiduría de las emociones, de Norberto Levi. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio y te animo a que te suscribas a mi canal.